María Amalia, quería darte un testimonio pequeño sobre la realidad de tu nacimiento. Cuando nosotros te concebimos, tu mamá y yo te concebimos, que ella estaba embarazada, eh, hubo un problema. Y el problema fue que tu mamá puso en su historia clínica que no era un embarazo deseado. Y en segundo lugar, cuando ella estaba embarazada, los primeros meses, al primer mes, segundo, se tomó una pastilla abortiva. No sé quién se la dio, no sé quién fue quien la trajo, pero las sospechas son tu abuela María Luisa Giselle Ojichi, su amiga personal, y ella misma. Ella tuvo en un momento determinado un sangramiento, y en ese sangramiento me dijo, bueno, mañana tenemos que ir al, al ultrasonido para ver qué pasó. Ella sabía lo que estaba pasando. Yo me di cuenta que ella sabía lo que estaba pasando. El problema era que querían eliminar el feto. Pero ¿qué pasa? Que los milagros de Dios son tan grandes que al final solamente se perdió un feto. O sea que tú eras un embarazo gemelar. O sea que tenía otro niñito en su vientre. Y ese niñito murió y se quedó el huevito tuyo, o sea, tu feto quedó intacto. Por eso es que yo digo que Dios está contigo y es un milagro que esté contigo y siempre va a estar contigo. Porque de esa pastilla abortiva tú podías haber muerto y no moriste. Tu mamá tuvo un embarazo pretérmino debido a eso. Y pudimos tenerte. Yo te cuidé por 5 meses en el hospital a ti y a tu mamá. Yo fui el esclavo de Dios para ti. El que los cuidó, el que le llevaba el almuerzo, el que la bañaba, el que le ponía la cuña para hacer pipi, caca. Yo era la persona, yo era el todo alrededor de ustedes dos. Incluso la seguridad del Estado puso cámaras en la pared posterior a la salita donde estábamos. Y entonces yo me daba cuenta que nos cambiaban mucho de lugar. Nos cambiaban para esta sala y después para esta. A esta y a esta. Y decía, no, pero que viene tanto cambio. ¿Cuál es el problema? Aquí hay aire acondicionado. Allá, bueno, en fin. En fin, al final perdimos el feto. Ella me dijo que eran cosas de Dios. Para mí no son cosas de Dios. Porque eso fue hecho profesamente. Tú perdiste a tu hermanito en esa contienda. Lo perdiste. Y tu mamá, posteriormente, y antes de concebirte, antes de pensar tenerte, era el agente de la seguridad del Estado estrella que tenía al lado mío. Junto a ella, personas como Yadima Barrera, como el tío tuyo, Arnocito, y como toda la familia tuya, Amarili, que trabajaba en el DTI. Todo eso fue buscando el punto de inflexión para ver de qué manera yo caía y yo tendría que ir a prisión. Un domingo antes de ir a misa me llaman por teléfono una persona desconocida, yo no sé quién era, y me dice, tú sabes que te podemos matar por teléfono. Y yo me eché a reír y dije, pero el loco este está loco, que mandarme por teléfono, ¿qué cosa es esto? Un loco. Y no era un loco. Me hicieron en el año 2012, recibí ataques sónicos por el teléfono. Y ahí me enfermé. Y de ahí vino mi enfermedad. Eso fue lo que hizo que explotara mi enfermedad y mi desequilibrio químico en mi cerebro. Y eso lo padecí y lo padezco actualmente.
Por eso te digo que no creas todo lo que te dicen de tu padre. No creas todo lo que dice la gente. Mira la versión que yo te he dado de los hechos y te darás cuenta en un futuro quién es quién y cómo Dios pone a cada cual en su lugar. Dentro de esos agentes estaba Tania Ferragut o Tania Hernández Ferragut, Alba Ferragut, el esposo de Tania que le dicen el ruso, y así como eso, una serie de agentes, de personas que me controlaban, que me circulaban, y entonces yo padecí, y por eso fue que me fui de Cuba. Yo soy exiliado y refugiado en este país, porque así me acogió el gobierno de los Estados Unidos. Esto que te digo es para que veas y tengas una visión amplia de lo que es el espionaje y los espías en Cuba. Cuando yo estuve en la iglesia episcopal era un tentáculo del Partido Comunista de Cuba y de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, que estaba dirigida por la seguridad del Estado. Y entonces yo fui el ayudante de Juan Ramón de la Paz Cerezo, que era el deán de la Catedral Episcopal en La Habana. Conocí presidentes de izquierda, vicepresidentes de izquierda, actividades en el Centro Martin Luther King, o sea, una serie de instituciones, incluso la Organización de Iglesias de Cuba, que es las iglesias protestantes, que eran dominadas y son dominadas por el Partido Comunista de Cuba y por la seguridad del Estado. Ellos me tenían como una fuente de conocimiento acerca de la Iglesia Católica. Y yo les tergiversaba, les cambiaba la historia y los engañaba indudablemente para proteger a todas las personas de la Iglesia Católica. Si ellos me decían si la Iglesia Católica estaba bien, yo les decía que la Iglesia Católica estaba mal, estaba en crisis, se está destruyendo. Y entonces ellos creían todo lo que yo les decía, toda la desinformación que di en aquel momento en favor de mis hermanos católicos, mis hermanos tan queridos. La iglesia episcopal es una iglesia que ha apoyado el gobierno absurdo y fallido desde Fidel Castro hasta los días de hoy. Y ha aunado dentro de sus filas a pedófilos, a homosexuales depredadores, no porque sean homosexuales, sino porque son depredadores sexuales, como Manuel Orozco, Armando Orozco, uno de los sacerdotes de esa iglesia, que me persiguió, me hizo la vida imposible dentro de la iglesia, y he tenido la suerte de que los homosexuales, los depredadores, se enamoren de mí. No sé por qué, yo no lo soy, yo no lo practico, pero bueno, quizás ven en mí una persona iluminada y una presa que ellos pudieron atrapar. Y por eso me fui de la iglesia episcopal. La iglesia episcopal me prometieron una iglesia, ¿no? Ahora que estamos con el comité central, puede ser que te consigan una iglesia. Ahí están las fotos. El Consejo de Estado tiene las fotos con todos ellos. Y yo no cambio mi vocación por una iglesia, ni por un templo, ni vendo mi dignidad, ni mi amor por la iglesia católica por 4 pesos que realmente no significan nada. Por eso, María Amalia, tienes que tener mucho cuidado con las personas que tú te relacionas,
y tienes que tener una luz que te ilumine para tú llegar a la misión de amor que tienes que llevar adelante.